Y seguimos en Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo, analizando para ustedes este artículo de cómo hacer una marca verdaderamente global. Y estamos, como decíamos, con Roberto de Boric, que es el vicepresidente de Polo Ralph Lauren para las licencias internacionales, y además es el Managing Director para toda Sudamérica de la marca Polo Ralph Lauren. Roberto, decime, ¿qué marcas argentinas se globalizaron y por qué, a tu criterio? Yo hace 40 años prácticamente que vivo y no vivo en la Argentina, pero en el campo de la moda, la única que yo creo que se globalizó y con mérito de mucho empuje propio de un matrimonio es la Martina. Okay. Y además crearon algo realmente, porque la real camiseta de polo la crearon, no es que la crearon ellos, porque el polo existe de la época de los chinos, pero la supieron comercializar. Y sobre todo lo hicieron humildemente, que eso vale, el mensaje fue humilde de la Martina. Y la Martina tiene lo que tienen las grandes empresas que se han globalizado en el mundo, tiene continuidad. El problema... Que es una de las críticas que se le hace a, digamos, los exportadores y a las marcas. En la Argentina, el grave defecto de los grandes empresarios, que me disculpen muchos de ellos que son amigos míos, que no tienen continuidad. Exportan o pretenden ser globales cuando el negocio da. Es una montaña rusa, exacto. Y no cuando y cuando el negocio da mucho, invierten en casas personales y en bienes personales en vez de ir a la empresa. En el caso global, empresas como Hermès, maravilloso de familia, que sigue teniendo una tradición, Ralph Lauren, que es un ejemplo en el mundo, un señor Giorgio Armani, extraordinario también, Rolex, que es mi hobby. A pesar de todo lo que le salió a Rolex atrás, como le salió a Ralph Lauren atrás, Rolex es Rolex. Rolex sigue siendo Rolex. Es decir, esas son las empresas porque el mensaje es continuo, es machacador, es branding, lo que se llama branding, y nunca dejarte llevar por las ondas del momento por la excesiva moda, porque lo que es moda hoy es papel mañana. Entonces, recordemos eso siempre... Eso decía mi padre y me enojaba mucho cuando era chica, pero nada más cierto a esta altura de mi vida. Entonces, el consejo que yo le doy a la gente que quiere ser empresarios es que hay que ser muy focus, estar muy bien enfocado, tener el orgullo de lo que uno quiere producir y hacer, y sobre todo mantener la calidad y la continuidad que nos permita tener una historia y un verdadero patriotismo para lo que hacemos. ¿Crees que en el caso de la Martina le ayudó a un fácil entre comillas, pero un más rápido posicionamiento el hecho de que el polo en el mundo está reconocido como un deporte de alta gama? No considero eso, porque en el caso de Ralph Lauren sería lo mismo, pues se llama Polo Ralph Lauren. Yo creo que el polo va a llegar a ser como el tenis y el golf, pero no lo es, y yo creo que la Martina lo que lo ha ayudado es ese orgullo de ser argentina, cosa que nos hemos olvidado los argentinos, de tener como tiene el brasilero. El brasilero con sus marcas... fabuloso. Pero es genial, el brasilero es fabuloso en las industrias para textiles, para adentro es bárbaro, pero no han podido volar al exterior salvo con los trajes de baño en el campo de la moda. Porque tienen una visión mucho más nacionalista e interna. Claro, pero eso puede ser tan malo, ser nacionalista. Para las marcas. No se pueden globalizar si no tenés, volvemos a eso. ¿Qué aprendizajes podrías decirle a la audiencia que hiciste a lo largo de estos pocos años? Hay que ser humilde, que cuesta mucho, trabajar en equipo, saber callarse la boca, que cuesta mucho, aprender. El día que uno no aprende es un día que uno no vive. Y saber no tener miedo a ser el más grande entre los más jóvenes, porque los jóvenes pueden aprender del más grande y yo aprender del más joven. No tiene que haber una competencia, tiene que haber una dualidad. Una complementación, es como el hombre y la mujer, es complemento, no competencia. Bueno, el hombre y la mujer, gracias a Dios, en el siglo XXI y a través del siglo XX se está logrando eso.
pero yo creo que lo principal es tener, hoy en día se pone como ejemplo ser transparente. La transparencia no es un ejemplo no se puede ni nombrar eso, uno es transparente desde que nace. Claro, no es una virtud. No es una virtud. Debería Hoy en ser día un una hecho. virtud es ser focus, vuelvo a repetir, en lo que uno hace, tener tradición y tener respeto desde el que prepara el café en una empresa hasta al presidente. Todo Respeto el mundo y orgullo. Y orgullo y darle a cada uno el valor que necesita. ¿Qué desafíos te quedan? Pero a título personal. Y a título personal, la Argentina es un país al que adoro y yo creo que mucha gente me quiere, hay gente que no me entiende porque dicen que soy muy duro, pero no, yo soy un perfeccionista. Me gustaría brindarle al país todos los 50 o 40 y pico de años que he vivido en el exterior y al lado no solo de estadistas, de políticos, de realeza, de actores, todo eso brindarlo a mi país, pero sin soberbia, sino tratando de ayudar desde... Share knowledge. Share knowledge. Eso es un tema. El otro, escribir un libro que lo empecé, hice un piloto de un libro con lo que se dice un escritor fantasma, porque yo no soy capacitado para escribir un libro, y lo dejé porque tenía mucho trabajo y quizás... Pero un grabador, ir con el sí, grabador no y luego fácil, se lo das. no. No, para las ideas. Y quizás lo más importante, lo que más quisiera es algo que se ha perdido y que yo creo que es el lujo más grande. La gente dice que el lujo más grande es tener una Maserati, un Rolex brutal, una casa divina en Punta del Este o en Saint-Tropez. Yo creo que el lujo más grande es poder abrir tu agenda y ver que está libre y tener tiempo. Yo creo que el ser humano en el siglo XXI perdió el más grande valor, que es el valor de poder uno decidir la libertad del uso del tiempo. Y yo creo que quiero usar ese tiempo en los años que me quedan lógicos para poder, Dios me dio una mano muy fuerte en la vida de suerte. Yo creo que hay capacidad, un cierto nivel de capacidad, pero hay mucha suerte, estar en el lugar justo en el momento justo, y eso lo tuve toda mi vida. Entonces yo quiero, dada la suerte que tuve con eso, poderlo brindar. Y no como mucha gente cuando llega al poder, que antes de llegar al poder promete todo y después no da nada. Yo al revés, no prometo nada y quiero cuando llegara a tener una posición de poder dar lo más que pueda yo, no lo que quiero prometer, que por ahí no es posibilidad. Debería ser muy importante poder contar contigo en distintas universidades, porque creo que tenés mucho, nosotros que trabajamos con los jóvenes, tenés mucho que, como dices, de conocimiento del mundo de la moda, que podría ser súper valorado para esta nueva generación, así que vamos a ver qué hacemos con respecto a eso, ¿no? Deberíamos capitalizarte, si nos permitís esa licencia poética. Ya que sos vicepresidente de Licencias Internacionales, me tomo el atrevimiento de decir eso. Sí, yo creo que no solo en el tema de moda, hay temas culturales. Y gerenciamiento de negocios. Generamiento de negocios, de la moda. como se lo dije a Macri, le tengo mucha estima. ¿A Franco? Al hijo, Mauricio. con el problema del Teatro Colón. No es un solo problema que se necesitan tantos millones de dólares y que lo tiene que poner el gobierno. Es un problema del país. Entonces, ¿qué hacen los países globalizados? Van a buscar empresas que los ayuden, no solo en el propio país, sino en el exterior, buscar gente que ayude a salvar un patrimonio mundial, como es el Teatro Colón, y no pensar que necesitamos 80 millones de dólares, cuando también esos 80 millones de dólares se necesitan para hospitales y escuelas que no hay en el país. Es decir, hay que saber... Hay que tener no hay que ser abrupto, hay que buscar un equilibrio y todo se puede lograr. Vos entrás a Covent Garden o entrás al Lincoln Center, que es una maravilla en Estados Unidos, y hay una columna como las tablas de Moisés, donde están los nombres de toda la gente que han donado. Y esa plata llega, y esa plata se usa, y esa plata va. Eso tenemos que lograr, y eso se va a lograr cuando no sea una persona la que mande, sino sea un equipo que sea realmente dedicado a hacer para el bien de lo que necesita el país y la comunidad. No es solo decir bravo, bravo, acá vamos a ir adelante. Las cosas no se dan porque se dan. Los franceses tienen una frase, perdón, y sí, las cosas suceden porque tienen razón de ser, razón de être. Viene un dictador porque tuvo que venir un dictador. Viene un gran político porque el país, es decir,
se lo merece que venga un buen presidente. Viene un problema racial porque hay una razón, siempre una razón de être. Porque hay causas. Hay causas. Hay que buscar un grupo de gente que ayuden a que esas causas sean positivas y no negativas, como en las empresas. Y yo me voy a permitir decir algo. Si estuviste donde estuviste y estás donde estás, no fue por suerte, hubo muchas causas. Nos vamos a más, eso lo dije yo y yo me hago cargo. Nos vamos a más Misión Posible, pero en la semana que viene. En realidad hay que siempre reconocer el esfuerzo y la gente puede tener capacidad y suerte, pero tiene que tener el esfuerzo de saber aprovechar la oportunidad y ser constante en su carrera y en su camino. No podés hablar más, nos vamos a más Misión Posible en la semana que viene.